Qué decepción. Bueno, pero Santa bien. María, como tú propusiste el tema, te damos la palabra sobre el proceso electoral en Sinaloa, cómo va, preferencias, etcétera, ¿no? Como tú gustas abordarlo. Bueno, como ustedes habrán visto también, ya desde hace meses, diferentes casas encuestadoras han ido publicando las preferencias que manifiestan los consultados para ver quiénes son los posibles candidatos de los diferentes partidos en donde va a haber elecciones para gobernador el próximo año. Y lo que vemos es de que consistentemente, aunque han disminuido las diferencias, es que Morena se impone de las 15 elecciones, por lo menos en 10, alrededor de 10, según estas diferentes encuestas. Pero hay dos donde la competencia está muy cerrada. Una donde Morena no aparece como favorito, que es Nuevo León, y donde está una sinaloense como protagonista, que es Tatiana Cloutier, que es una de las posibles candidatas, no es la única. La otra es alguien cercana a Alberto Anaya, del PT, aliado de Morena, que tiene un peso político considerable en el Estado y que, por cierto, se opone a que Tatiana explícitamente sea candidata de Morena. Bueno, ahí Tatiana de repente aparece un poco abajo del candidato del PRI, siempre y cuando sea el hijo de Luis Donaldo Colosio. Exacto. Él aparece como un fuerte candidato, incluso con una buena ventaja de 4, 5, 6 puntos sobre cualquier otro. Cuando aparece otro candidato del PRI, Movimiento Ciudadano, ya no lo mismo. No conozco bien la situación en Nuevo León para ver qué posibilidad está de que Luis Donaldo Colosio Jr. sea el candidato. Pero en todo caso, él aparece como el que tiene más ventajas sobre cualquier otro. Bueno, entonces ahí hay una sinaloense que pudiera ser candidata. Depende mucho de los aliados, de Morena, como es el PT, etc. Y en Sinaloa vemos que desde un principio Rubén Rocha apareció en la punta de los favoritos, no tan solo de Morena, sino por encima también de los priistas, panistas, etcétera, pero ha ido perdiendo ventaja. En las más recientes aparece tan solo con 1 punto y pico, menos de 2% de ventaja sobre Jesús Valdés, el PRI, que sería probablemente hasta el momento el más fuerte de los nombres del PRI. Están otros, Sergio Torres, los que conocemos, ¿no? El senador Mario, ¿cómo se llama? Perdón. Mario Zamora. Zamora. Zamora Gastelum. Sí, el que aparece mucho mejor es Jesús. Bueno, entonces ahí la situación es mucho más competida, ¿no? Y bueno, vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Sinaloa retrasó un poco su proceso, ya no sería septiembre, ya no va a ser septiembre cuando inicie todo el proceso legal, sino creo que 2 meses después. Y esto, bueno, mueve un poco las cosas. Y si bien se ha dicho que López Obrador no va a pesar tanto, no puede pesar igual que en la elección presidencial pasada. Sí se nota que sigue teniendo un peso importante en todos los procesos, porque vemos que aumentan las posibilidades de Morena en cada estado cuando él mejora su aceptación, ¿no?
Por ejemplo, en las últimas encuestas después de la visita a Estados Unidos, después de que se anunció que se iba a traer al director de Pemex, ¿cómo se llama? Lozoya. Austin, aumentó nuevamente sus preferencias López Obrador y probablemente se pueda trasladar más o menos hacia las candidaturas en los estados. Sin embargo, también se ha dicho, y creo con corrección, que en estas próximas elecciones va a pesar mucho más la carga política, el capital político que tenga cada candidato, ¿no? En este caso, entonces, si bien López Obrador va a influir, va a ser menos, y el capital político que tenga cada quien, de Rocha, o Valdés, o Zamora, o Imelda Castro, va a ser determinante, ¿verdad?, para ver cómo evolucionan las campañas. Sin embargo, todavía no sabemos cómo se va. Sabemos, por ejemplo, que el candidato del PRI lo va a decidir el gobernador Quirino Paz. También se dice mucho, yo no estoy tan muy seguro, pero sí me inclino a pensar que López Obrador es el que va a decidir quién es el candidato de Morena, Sinaloa y en cualquier otro estado. Entonces, el presidente por un lado, el gobernador por otro lado, van a decidir que son los candidatos, en el caso de Sinaloa, importantes. Para los demás cuentan muy poco, pero sí pueden ser las bisagras. No sabemos, por ejemplo, si el PAS se va a aliar con Morena o con el PRI. Sin duda lo va a hacer con uno de los dos, dependiendo seguramente de cómo vea el avance de la situación política, y si considera que el PRI está más seguro y amarra a él con el gobernador, bueno, lo más seguro es que confirme su alianza con él. Pero también puede ser lo contrario. Sabemos que la gente morena ha platicado con Cuen y que llegan a ciertos acuerdos, pero no hay nada definitivo. Y habría que ver también qué dicen las redes ciudadanas. Yo creo que las redes ciudadanas tienen tanto capital político potencial como el PAS. Entonces, tan importante redes ciudadanas como el PAS en esta alianza. Y ahí habría que ver no tanto lo que dice Gerardo Vargas, sino lo que dice el Westerbork. Entonces, bueno, las cosas... Santa María, un segundo. ¿Y el PAN? El PAN, bueno, vemos que el PAN está muy débil, ¿no? En las encuestas se ve muy, muy abajo. Se habla de que podría proponer un candidato empresario, como Castellanos, ¿no? O un candidato ciudadano como Heriberto Félix. Yo no creo que quiera nuevamente competir, ¿no? Porque no le veo posibilidades, no creo que quiera nuevamente arriesgar una aventura política cuando prácticamente está retirado de ella. No creo. Lo que sí es que, pues, a lo mejor Castellanos, si quiere jugársela, pues tampoco le veo, a menos, y lo veo muy remoto, pues, prácticamente imposible, salían PRI, PAN, y que el candidato sea del PAN, o sea, Castellanos. Esa era la idea, por ejemplo, de Juárez y Millán, de que salieran PAN, PRI, con otros, y que el candidato no fuera de ninguno de los dos partidos, que fuera un empresario o un ciudadano destacado. A lo mejor en ese contexto sí, pero yo lo veo, no creo que Quirino quiera soltar la candidatura, porque o sea, pueden ganar, tiene esa posibilidad. Ahora también ya hay periodistas que especulan mucho de que Quirino puede llegar a una negociación con el presidente y un candidato débil para que así gane Morena y él salga seguro y que no se le impugne nada. Esas son muchas especulaciones de varios periodistas, no hay uno solo. Lo menciono no porque me convenza, sino porque lo mencionan varios
varios periodistas, ¿no? Hay mucha especulación porque Rocha fue asesor de Quirino y de que el gobernador puede ser que más bien apoye a Rocha por debajo de... ¿Qué sé yo? Hay muchas especulaciones. Lo cierto, yo creo, es que el PRI sí va a tener su candidato y que el candidato hasta el momento que parece más viable de Morena, pues es Rocha, hasta el momento. Cayón, adelante. Bueno, yo comentaba previamente que no he estado muy metido en la fenomenología política de Sinaloa, y no tengo información fresca sobre el asunto. Por ahí encontré una encuesta de marzo y que me parece de algún modo vigente en relación a que vino esta pausa de la pandemia. Y creo que la información que ofrece esta encuestadora C&E Varela, que hace encuestas, es empresa nacional, sorprende con los datos que ofrece. Por ejemplo, a nivel de partidos, pone para el caso de Sinaloa por encima 51% de todos los demás. Sumados los porcentajes de los demás partidos, de todos los demás, no le llegan a la mayoría. O sea que por partidos lleva una ventaja. Morena quiere decir que es López Obrador el que tiene la ventaja en mi propia interpretación de los números. ¿Esto lo dices, Carlos, a nivel nacional o a nivel de Sinaloa? A nivel de Sinaloa. Nivel de Sinaloa, okay. Estoy hablando caso sí. Sinaloa. En cuanto a los candidatos que se mencionan o se mencionaban en ese tiempo, el mejor colocado es precisamente Jesús Vizcarra. Y lo curioso del caso es que está mejor colocado en cuanto a que la gente lo conoce más, ¿no? Pero además lo ubica como también el mejor candidato para Morena. Y en Morena, la segunda opción sería Tatiana y la tercera opción el doctor Rubén Rocha Moya. Esa sería la lectura en cuanto a Morena. Los candidatos más conocidos que según esta encuesta que revisé, está Heriberto Félix Guerra, que, bueno, es conocido porque ya fue candidato, fue secretario de Estado con el sexenio de Vicente Fox, o sea, tiene por qué ser conocido. Está Aaron Irizar porque es uno de los periodistas más muestreados desde hace rato, ha sido senador, ha sido diputado, presidente municipal, etcétera, es sobradamente conocido en la opinión pública. Y está Rubén Rocha Moya, también es conocido, es senador además, pero fue rector de la universidad, ha hecho labor social, labor política, no es la primera vez que sería candidato, sería la segunda ocasión, también es conocido. Pero y el maestro Cuen Ojeda también es muy conocido porque pues es muy notoria su campaña personal, el empeño, la intensidad con que la está haciendo desde hace ya bastante rato, desde su plataforma universitaria primero y luego después desde el partido que creó, el PAS. Entonces, esos son los personajes más visibles dentro de esta encuesta telefónica y los otros candidatos que mencionaba Arturo Santamaría, Jesús Valdés, Torres, no están en estas resultados. Curiosamente no están. No aparecieron, vaya, si no están es porque no aparecieron. El caso es que todo indicaría, en primero, que Morena es el partido mejor posicionado y lo curioso del asunto que no es Rubén Rocha Moya el aspirante más posicionado, sino es alguien
quien ni siquiera ha dicho que tiene interés por ser candidato de X partido, me refiero a Jesús Vizcarra Calderón. Entonces, así están las cosas, ¿no? También la encuesta viene el respaldo de una opinión de calidad, ¿no? Si es muy bueno, etcétera, etcétera. Y de nuevo, Jesús Vizcarra le sale ganando a todos, la gente que se refiere muy bien a él, o bien es mayoría, el 51%. Y en este caso, el caso de Rocha, Aarón Irizar, Heriberto y Cuen, ahí se disputan un 30%, 33%, en ese promedio andan el resto, y Jesús Vizcarra anda en un 51%. En cuanto a las opiniones negativas, quien se lleva la estafeta, quien se lleva la corona, no quiero decir por supuesto, pero es Héctor Melesio Cuen Ojeda, quizá porque ha sido también el personaje público que más críticas ha recibido en los últimos 3, 4, 5 años, precisamente por vínculo no explícito o implícito que tiene con la Universidad Autónoma de Sinaloa y la labor política que realiza a través del partido el PAS, el famoso PAS. Entonces, esos son los números que yo ofrezco a esta conversación. No los tomo a pie juntilla, no los respaldo, no los garantizo, pero son números, vaya, que diríamos que permiten dibujar esta panorámica, esta numeralia sobre las elecciones siguientes. Adelante, Helio. Dame la palabra, Cayo, por favor. Adelante. Gracias. Mira, Cayo, yo leí esta encuesta que le llamé Regreso al pasado, ¿no? La verdad es que hay gente allí que no aparece, unos muy viejitos, sin agraviar, ¿no? Que están ya fuera de la jugada. No es el caso de Vizcarra, por supuesto, que está ahí, ¿no? Está jugando todavía, pero está jugando más a los apoyos, como lo hizo en Baja California, porque luego cuando van a la medición real, si bien telefónica, encontramos cosas muy curiosas. Encontramos que Morena tiene el 29% de aprobación, el PRI 28%, 70%, el PAN 9.12%, las redes sociales progresistas 7.10%. En fin, pero cuando vamos a los candidatos, aparece Rocha, evidentemente, ¿no? En la punta con 23.30%, siendo el candidato, por supuesto, Sergio Torres. Sergio Torres tiene 18.41%, o sea, casi lo lleva Rocha con 5 puntos, ¿no? Pero hay una cosa aquí que corrobora lo que decía Santamaría. El PAN no pinta prácticamente para lanzar candidato a gobernador, pero sí para vender caro su amor aventurera, como decía Agustín Lara, ¿no? Pero el espectro cambia cuando entra Jesús Valdés, expresidente municipal de Culiacán y dirigente del PRI. Rocha Moya tendría el 21%, tiene el 21% si fueran las elecciones en este día. Jesús Valdés, 21.10%. Es decir, están prácticamente, se llevan, como dicen en las carreras de caballos, por un diente, ¿no? Por una oreja, algo así, ¿no? Y el PAN aparece con 7.90, redes sociales 6.80, pero hay un asunto aquí muy importante en esta encuestadora, ¿no? Los indecisos o los que no saben son
prácticamente 31 y tantos %. Sí, esto implicaría, estoy de acuerdo con Santa María, dos cosas, ¿no? Que todavía que les queda a los candidatos mucho campo de donde nutrirse, ¿no? La segunda es que si los datos continuaran más o menos como están expuestos acá, la verdad es que lo que decidiría quién ganaría de Rocha o Jesús, pero esto puede cambiar, ¿no? Serían las alianzas que hicieran. Redes sociales iría seguramente con Rocha, con Morena, el PT, que son partidos muy pequeños. Seguramente el PAN iría con el PRI. Pero aquí hay una incógnita, Santa María, Cayón. No aparece el PAS. En ninguna de las encuestas que vi aparece el PAS. Yo le pregunté a Chiquete anoche, Francisco Chiquete, el periodista, ¿por qué no aparece el PAS? Y me dice, es que la polarización está nutriendo a los que van encima, ¿no? Y está prácticamente desapareciendo, ¿no? A los partidos que están en medio ahí. Tal vez, pero ustedes tendrán mejor perspectiva de esto. Y la segunda cosa va a depender también de cómo la maneje lo que he llamado las 5 crisis López Obrador. Hoy sigue teniendo preferencia por Quirino Ordaz, ¿no? ¿Quién ha manejado mejor la crisis? Las encuestas dicen que ha sido López Obrador, ¿no? Aunque el manejo de la crisis, Quirino haya seguido de pe a pa a López Obrador, ¿no? No como los gobernadores rebeldes que han tomado algunas formas distintas, ¿no? Pero entonces, si hoy fuera la elección, estaría bombardeándonos los dedos, ¿no? Santa María. Sí. Bueno, te quiero hacer una pregunta. En esta encuesta que no conocía, ¿no aparece el PAS dentro, en la consulta o sí aparece, pero con un porcentaje muy bajo? Yo creo que sí aparece en la consulta. El 1%. Ah, eso es, o sea, casi nada, entonces, ¿no? Bueno, es un poco extraña esta consulta. Una cosa es de que, por ejemplo, ahí ya no debería de aparecer, no sé cuándo lo hicieron, lo han de haber hecho antes, el nombre de Tatiana Cloutier. Y Tatiana ya no puede ser candidata en Sinaloa porque no hizo cambio de domicilio antes del 4 de julio. Entonces ya legalmente ya está invalidada y ya antes había dicho que su interés político estaba en Nuevo León. Entonces, por las dos razones, ella ya no va a aparecer en las boletas y no debe aparecer en las encuestas, no tiene razón de ser, ¿no? Lo otro es que Jesús Vizcarra, efectivamente, el más conocido, una larga trayectoria como empresario, muy importante, de los más importantes de Sinaloa, quizá el segundo capital más importante de Sinaloa, después de los Coppel, probablemente, y porque fue candidato a gobernador, bueno, fue alcalde de Culiacán, en fin, muy conocido. Y sí, sin duda, sigue teniendo un gran peso, ¿no? Y si aceptara él ser candidato de Morena, pues yo creo que no habría duda de que ganaría con cierta facilidad. Lo que yo me pregunto es que si un empresario tan poderoso nuevamente quisiera arriesgar su nombre cuando vendrían nuevamente las críticas que ya se han hecho, ¿no?
por los nexos que se dice que tiene el pasado. Y no sé si quiera arriesgar eso cuando él tiene excelentes nexos con Rubén Rocha. Rubén Rocha fue parte del equipo político de Jesús Vizcarra, y él es gobernador, el otro Jesús, ¿no? Entonces, yo no veo la necesidad de Vizcarra de participar nuevamente en política de esta manera, como candidato, ¿no? Si lo hiciera, tendría, yo creo que sí, el apoyo del observador, porque se ha acercado mucho a él y el observador lo ha abrazado, lo ha bendecido, Vizcarra se ha acercado a otros morenistas, en fin, aunque ya muy desprestigiado en este momento como Bonilla. Entonces, yo no le veo muchas posibilidades a que Vizcarra sea candidato, ni con el Moreno ni con el PRI, ¿no? Pero si acaso lo fuera, creo que ganaría. Ahora bien, entonces, lo que también me sorprende es que en muchas otras encuestas Jesús Valdez aparezca muy bien, muy por arriba de Sergio Torres, y en esta que ustedes mencionan, no. Sí me llama la atención cómo puede ser tan dispares las opiniones, ¿no? Que cuando y no es que tenga yo ninguna simpatía, es más, lo digo, no tengo simpatías por Jesús Valdez, ¿no? No, digo, no por otra razón, sino por los antecedentes que mostró en ocasiones en la Cámara de Diputados, que involucraba en una red de manejo de mujeres, ¿no? El hijo de Gómez, un escándalo. Y esto, por supuesto, afloraría nuevamente, ¿no? En fin, yo creo que de cualquier manera es un candidato fuerte dentro. Ahora, si está dentro de las preferencias de Quirino, que es el que va a decidir, no lo sé, ¿no? Yo creo que está más cerca de Quirino otro tipo de funcionarios, como Juan Mejía López, que en las encuestas no pinta, ¿no? Gandarilla, yo creo que son más cercanos a él en muchos sentidos. Parece que no le tiene mucho amor a los políticos del PRI, como Sergio Torres, que a lo mejor me equivoco, ¿no? Pero pues parece que igual es el candidato más fuerte, ¿no? Del PRI, y sí me sorprende que no aparezca en esta encuesta. Yo no sé, desconozco totalmente a esta empresa, esta casa encuestadora, y qué tanto juegan, hacen política, ¿no? Incluir a ciertos personajes en las encuestas, o cómo plantear las preguntas, ¿no? Porque a mi casa han hecho llamadas con encuestas muy sesgadas, con preguntas muy sesgadas, muy orientadas a favorecer a alguien, ¿no? Y yo les sigo el juego, ¿no? Para darme cuenta cómo están manejando, cómo quieren inclinar una encuesta, por lo menos dos tipos de encuestas. Entonces, hay que tomar en cuenta también de que hay encuestas amañadonas, ¿eh? Yo no quiero decir que esta, pero hay cosas no muy claras dentro de las encuestadoras, ¿no? Entonces, no está claro, en Sinaloa no está claro, muy claro el panorama en cuanto a las candidaturas, ¿no? Tan es así, ya manejan números muy, muy cerrados, ¿no? Independientemente de los que más o menos están perfilados o no. Muy bien. Yo sí creo que falta meter algunos contextos para tratar de que esta, pues, relativa confusión o falta de claridad, que se explica muy bien, porque mucho es la parte preelectoral, casi siempre la secrecía es lo que predomina, y uno tiene que andar siempre haciendo conjeturas, especulando, etcétera. Pero hay algo que quiero incorporar a esta conversación, y es el asunto del interés de Andrés Manuel López Obrador sobre el caso de Sinaloa, y aquí también, desde luego, que yo estoy especulando.
A mí me parece, en general, que a López Obrador, a pesar de que son 15 gobernaturas, no le caería nada mal quedarse con la mayoría de ellas, con una buena cantidad de ellas. Pero me parece que eso no es su preocupación primordial, sino lo que le interesa más a López Obrador es mantener la mayoría legislativa que ahora tiene. Y si fuera una mayoría absoluta, muchísimo mejor. Será muy difícil, pero de que no desee mantenerla, pues es obvio que sí lo desea. Quiero decir con esto que en el caso de Sinaloa, Obrador bien pudiera tratar con menor prioridad quién sería el candidato de Morena y tratar con mayor prioridad quiénes serían los candidatos a diputados. Él le interesa tener ese control legislativo y la negociación con los gobernadores no es tan difícil posteriormente, como ya lo demostró con el de Jalisco hace 2 días, ¿no? Después de haberse estado en encontronazos verbales, llegaron a un acuerdo público. Bueno, creo que esos son episodios que hay que tenerlos en cuenta. Otra cosa que vendría aquí a aclarar las cosas, supongo yo, es que en la encuesta que yo manejo, a la que no le doy más crédito de que es una encuesta y que cumple con las estadísticas y con la teoría de la probabilidad, es que entre los candidatos que postulan para Morena está en primer lugar Vizcarra, en segundo lugar Tatiana y en tercer lugar Rubén Rocha. Tatiana, como bien lo aclara Arturo Santamaría, no tiene derecho, queda descartada. Entonces ya quedan 2, quedan Rubén Rocha y quedan Jesús Vizcarra. También tiendo a pensar que a Vizcarra, a pesar de que tiene la gobernatura en plato servido, no me parece que quiera correr el riesgo de ser gobernador, porque como empresario no corre ningún riesgo y como político sí corre bastantes. La pregunta sería, ¿para qué complicarse la vida? ¿No? Bueno, allá él si quiere vivir la vida es más interesante de lo que supongo la ha de tener. Si quiere ser gobernador, seguramente que ganaría, como dice Santa María. Y si Rocha Moya, pero si no quiere, entonces automático el candidato de Morena sería Rocha Moya. Yo creo que el primer debilidad de Rocha Moya en este caso sería lo partidista, lo partidario, la infraestructura electoral, el trabajo político, el trabajo territorial que toda elección exige. Porque aquí Morena me parece que no tiene un gran trecho. Como partido, como membrete, sí goza de popularidad, pero como infraestructura me parece que es la peor de todas, ¿no? El PRI es el partido que tiene mejor estructura y le seguiría el PAN. Y ni en un descuido la infraestructura del PRD puede ser mejor que la estructura de Morena. Hablando de estructuras, no de gente, no de simpatizantes, ¿no? Entonces, creo que Rocha Moya, siendo candidato de Morena, con el respaldo de López Obrador, por supuesto, y si la oposición, el resto de los partidos, harían un frente para competir por la gobernatura, las probabilidades de estas 2 alternativas o 2 opciones son estimables. O sea, no se descarta de por sí. El PRI tiene una preferencia de 23%, el PAN tiene una de 17%. Ahí ya son 40%, 40% no es mucho en términos de la diferencia con el que tenga la mayor, en este caso Morena, en cuanto a preferencias, no es mucho, que tiene 50%. Pero eso, el trabajo electoral ya es otro territorio y es otra experiencia, y esa experiencia me parece que no están del lado de Morena, están del lado de los partidos tradicionales. Entonces, creo que estamos en un horizonte un poco complicado, que no está nada de claro.
Yo pienso que a Obrador le interesa más ganar diputados que ganar la gobernatura. Y si la gobernatura es para Vizcarra, bien. Y si la gobernatura es para Rocha Moya, bien. Pero a él le importan los diputados. Y a la ciudadanía mexicana me parece que lo que debe de importarle, estoy hablando de la ciudadanía, le debe importar la salud de la República. Y eso significa el equilibrio de poderes. Entonces, si algunos criterios, para estas dudas, si algunos criterios queremos tomar para definir nuestro voto, pues que sea el criterio de la ciudadanía, el criterio de la República, y ya fácil nos llevará a por quién cruzamos el membrete partidista. Antes de continuar, quiero preguntarle a Santa María. Nos quedan 10 minutos, ¿eh? No me digas eso, Cayó. No. Preguntarle a Santa María de todas maneras, ¿no? Santa María, este fenómeno del PAS desaparecido, ¿a qué se debe, según tú? Me sorprende, digo, porque en otras encuestas le dan alrededor del 5 o 6%, que no es mucho, pero juega electoralmente. Si efectivamente tiene alrededor del 1%, pues está como el PRD, ¿no? O sea, que no cuenta. Si llegase a ser esto muy cierto, pues sí, la explicación va más por lo que comentó Francisco Chiquete, ¿no? Que están empezando a polarizarse las posiciones y creen que los encuestados de que es mejor alinearse con fuerzas nacionales, o en el caso de fuerzas nacionales, lleva a decir que Gerardo Vargas no era nacional, pero sí es parte de una fuerza nacional y sindicalmente muy importante. Entonces, puede ser esa la explicación. Sí me sorprende, ¿no? Una caída, digamos, de 4, 5% en relación a otras encuestas, ¿no? Entonces, si esto es así, también podría redefinir la búsqueda de alianzas, tanto de PRI como de Morena. A lo mejor ya no les importa buscar la alianza con el PAS, ¿no? Cambia las reglas del juego y buscarían más la alianza con las redes ciudadanas, por ejemplo. Ahí el PAN y redes se convierten mucho más determinantes que el PRD, que el Movimiento Ciudadano o que el PAN. Bien, como dijo Groucho Marx, si no les gustan estos principios, tengo otros. Busqué una encuesta de encuestas para el caso de los gobernadores del país. No la hallé. Está disperso todo y son hasta donde yo busqué anoche. Tenemos encuestas que no se han compilado para sacar una media. Pero les decía, tengo otros datos. Encuesta Latinus. El PAN con Heriberto Félix tendría el 10% de la votación. El PRI con Sergio Torres tendría el 19%. Morena con Rubén Rocha Moya tendría el 26%. O sea, ahí ya cambia, digamos, la perspectiva de la elección, ¿no? Cuando menos este arranque, ¿no? Redes sociales tiene 2% y los demás partidos desaparecen, ¿no? Otra vez este asunto del JUEN, el asunto del PRD, etcétera, 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 ¿no? Estando de acuerdo con ustedes, 99.9%, ¿no? Vuelvo a repetir lo que dije, ¿no? Más allá de sea esta encuesta o la otra que tengo, lo cierto es que va a definir esta elección si el azar no cambia las cosas, si sí continúa este derrotero, va a definir el gobernador del estado una alianza.
Y lo que pase, por supuesto, a nivel nacional, ¿no? López Obrador tiene terribles problemas como de sanitarios, financieros, de seguridad, de una crisis que yo llamo institucional y una crisis de gobernabilidad, ¿no? Vamos a ver si logra revertirlos y logra ser, digamos, como el faro que alumbre el camino electoral en Sinaloa, pero va a ser en todo el estado, ¿no? Va a todos los estados que están ahora. Y yo estoy de acuerdo con el Cayón. Si le pusieran a López Obrador la disyuntiva de ganas todos los gobernadores, pero no ganas la mayoría calificada de los diputados, seguramente regalaría los gobernadores, ¿no? Requiere López Obrador, ya lo ha dicho, se siente, se ve una mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Sí. Sí. Adelante, No, adelante. no, ya hemos, alguna vez platicamos esto de que López Obrador le interesaba más la Cámara de Diputados que la gobernatura, ¿no? Sin embargo, yo me pregunto, en el caso de Sinaloa, por ejemplo, ¿quiénes podrían ser candidatos conocidos de importancia a diputados por Morena como para atraer un voto mayoritario? No sé, no se han manejado muchos nombres, yo no los veo. Y creo, como muchas otras elecciones, que dependen mucho también del arrastre, del impacto del candidato gobernador. Y ahí, bueno, por lo tanto, el nombre del candidato gobernador influye, ¿no? Para que traslade, digamos, el impacto de su candidatura hacia los candidatos a diputados. Estos pues deben ser muy conocidos en su localidad, pero yo no veo qué figuras pueda tener, salvo los que están al 2 o 3 del Congreso local, Morena, por ejemplo, para postularlos para una candidatura federal. La Graciela Domínguez, no sé, Lobo, que hace mucho ruido, también lo tomen en cuenta. Pero yo no veo, a lo mejor el químico, que busque una candidatura para la Diputación Federal. Pero no hay muchos nombres así como para convencer al electorado de que voten por ellos sin un peso considerable del candidato gobernador. Sí, yo creo que en los listados nominales de cada opción política, creo que el listado de Morena no es precisamente muy rico. Y a diferencia de un listado nominal alternativo, en donde participaron una serie de opciones, membretes, partidos, organismos civiles, etcétera, enriquecería mucho esta fuente de personajes, de personas respetadas y respetables. Entonces eso haría que la competencia política fuera más reñida. Ahora bien, como dices tú, Arturo, el candidato a gobernador jala, desde luego, así como jaló el candidato a presidente municipal, a presidente de la República el año pasado. El arrastre de Obrador fue de tal grado que llevó diputados de Morena locales en varias entidades de la República a montones. Entonces, ese arrastre ya no es tanto. Como por lo que decía Helio también, pues toda esta serie de crisis encadenadas, esta cascada de problemas que tiene el gobierno de la 4T, pues también van a ser un factor que va a pasar en contra de las expectativas electorales del obradorismo aquí en Sinaloa. Sea el candidato Vizcarra, sea el candidato Rocha, pero aún más con el candidato Rocha, la convocatoria del membrete Morena va a llegar mermada a las elecciones del año siguiente. La convocatoria en general, no estoy hablando de personas, va a llegar mermada. Y si la oposición actúa con inteligencia política, que lo dudo, puede ser una alternativa competitiva. Ya veremos. No me atrevería a pronosticar
qué es lo que va a pasar, pero así veo el escenario, así lo preveo, de que la inteligencia política es la que puede ganar en esta ocasión. Ya lo veremos. Digo rápidamente, me parece que Rubén Rocha va a ser el candidato de Morena, ¿no? O sea, haciendo futurismo. Creo que tienen razón, los cuadros de Morena no existen, pero además han hecho un pésimo trabajo, digamos, sus presidentes municipales, inclusive los diputados, ¿no? Es un handicap que va a cargar también Rocha en las espaldas, ¿no? Podría ser que López Obrador, ante no tener candidatos, digamos, fogueados, que hayan leído 4 libros completos y hayan arrastrado, digamos, la pluma y los pies por Sinaloa, se decida por candidatos ciudadanos, empresarios, no empresarios, y esa podría ser, digamos, una salida interesante de Morena, pero esa tendría que tomarse en la Ciudad de México, ¿no? Un breve apunte. A Obrador no le causa urticaria el concepto de ciudadanía. No encaja en su discurso político. No, pero pueblo, la mejor gente del pueblo, bueno. Pues sí. Arturo, ¿No? si ya estamos por cerrar con tus ¿Está palabras. bien? No, yo ya me guardo para la próxima. Elio. Que la próxima sea la próxima reunión. Creo que estamos ya, ya dijimos lo que teníamos que decir. Cayón, no, a ti no te toca ahora. Santa María, cierra la sesión esta, por favor. Sí, adelante, Santa María. Bueno, en relación a lo que decía Carlos de que la ciudadanía se decida por una opción en que se vea clara la división de poderes, yo creo que sí es el deseo de un sector, no sé qué tan grande, pero no creo que de la mayoría de los ciudadanos mexicanos. Efectivamente, es un reclamo de grupos de intelectuales. Ya salió esta famosa carta electoral encabezada por Krause, Camín y Castañeda, que sería bueno comentarla en algún momento, pero no creo que esa idea esté muy enraizada entre las mayorías ciudadanas. Sinceramente, creo que una mayoría, al seguir opinando favorablemente por López Obrador, siguen pensando en un ejecutivo fuerte. Entonces, sí, son muchos los que desean un equilibrio de poder, pero no creo que le quede tan claro, que le dé mucha importancia al grueso de la población. Quizá subestimo a la población, pero además no está muy arraigada en la cultura política mexicana esta idea de que una división de poderes es benéfica para la república, la democracia. Yo mantengo mis reservas. Creo que sigue imperando una visión de un poder político presidencialista como algo básico para el desempeño de un país, independientemente de que lo haga bien o mal. Yo creo que sigue imperando. Despídenos, ¿no? Bueno, pues nos vemos a la próxima. Muy buenas tardes. Gracias, Helio. Gracias, Carlos. Gracias. Valió la pena nuevamente intercambiar puntos de vista. Espero que piensen lo mismo. ¿Cuántos seguidores hay de este diálogo? No sé, pero... No hay un registro aquí a la vista, porque bueno, no lo transmitimos en directo. directo. Okay. Posteriormente se publica. Bueno, en Facebook, no sé cómo, Exactamente. qué sucede ahí, pero
Bueno, ojalá sean más de 3 de los que somos. No, no, sí. Sí tiene audiencia, sí tiene audiencia. Sí, 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 bueno, tenemos. Sí, sí bueno, hay audiencia. Pero, Santa María, hay sí, que mandarle sí, sí, este diálogo a nuestros amigos, ¿no? sí, sí, sí. No le hacen que luego rompan con uno porque no están de acuerdo, No, ¿no? bueno, esto es inevitable cuando uno opina públicamente, pero más en las redes. En las redes se reproduce este fenómeno de el rechazo violento, grosero, la mayoría de las veces, sin verdad, en fin. Pero no sé, yo creo que hay que correr el riesgo, al menos yo lo hago. Como decía Góngora, ándeme yo caliente y ríase la gente. Bueno, Ok. Poeta español del siglo de oro. sí, sí, sí. Bueno, pues gracias. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias.